Hola, buenos días. En el vídeo que vamos a hacer a continuación vamos a explicar cómo se realiza una comunicación mediante Modbus RTU entre un variador Snake de la TV12 y un automata programable de la fabricante, el M221. Empezamos con el variador. Básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, primero, además de conectar el motor y cablear la alimentación del variador y, evidentemente, colocar un cable de comunicación Modbus por el puerto serie con el variador y el automata. Vamos a empezar con ciertos parámetros. En principio iríamos dentro de lo que es el menú de configuración a FCS para lo que es la configuración de fábrica, le pondríamos en INI y durante 2 segundos apretaríamos y se resetearía y luego iríamos a full y dentro de full iríamos a conf FR1 que es el que tenemos aquí, FR1, y por defecto está con el potenciómetro. Lo convertiríamos en vez del terminal, lo cogeríamos y lo elegiríamos en modo Modbus, de forma que la referencia de velocidad fuera mediante el Modbus. Y también, por defecto, el parámetro CHCF, que es el Channel Configuration, como está en modo no separado, también afecta la velocidad. Es decir, que tanto command como velocidad, la referencia de velocidad, estarían referenciados desde el Modbus. Vale, ya tendríamos entonces hecho esto y ahora iríamos a parámetros específicos propios de la comunicación Modbus. La tenemos aquí. Si vamos a full, a comunicación, aquí tendríamos todo este menú. Tendríamos por un principio el add, que es el address, por defecto está a off y le asignamos una dirección entre 1 y 247. Por ejemplo, ponemos el address 1 para nuestro dispositivo. Y luego tenemos tanto la velocidad de transmisión Modbus, por defecto 19,2 baudios. El formato Modbus, por defecto, está con el modo H1, es decir, que de los 11 bits que utiliza para cada uno de principio, uno de fin, 8 bits de información y uno de paridad. En la paridad utilizaremos paridad par. Entonces, esto por defecto es el que está. Y el timeout lo ponemos a 10 segundos. Estos, en principio, no tocamos ninguno más que en la dirección del parámetro, en la dirección address, si la ponemos a 1, por ejemplo. Y el resto lo único que tenemos que comprobar es que por defecto, como suelen coincidir con los predefinidos en el software de programación del automata, pues no nos tocaríamos. Importante, una vez hemos modificado los parámetros, apagar y volver a encender el variador para que las modificaciones surtan efecto. Bueno, en cuanto a las funciones que puede soportar el variador, estas las tenemos en el manual, en el Modbus ATDV12. Si vamos al manual, eh, aquí lo tenemos al principio. eh, si vamos al manual, tenemos aquí explicado cómo es la comunicación del Modbus, esto hay que leerlo con detenimiento. Bueno, pues lo que viene a decir básicamente es que no soporta todo tipo de funciones que existen en el protocolo Modbus, solamente ciertas funciones que vemos aquí, la 3, la 6, la 16 y la 23. En concreto, bueno, la 3, 6 y 16 son peticiones de lectura y escritura de un parámetro o de varios, en este caso varios consecutivos, y con lo cual nosotros lo que podríamos es realizar directamente esas peticiones de lectura o escritura, para lo cual necesitamos saber dónde está localizado o cuál es la dirección de dicho registro. Eso lo tenemos en una tabla, hay que buscar la tabla de registros del variador. En nuestro caso, pues he encontrado aquí la tabla y entonces lo que viene a decir es que aquí tenemos todos los parámetros accesibles desde Modbus. Por ejemplo, el LFRD, Speed Set Point, me está diciendo la dirección donde está, tanto en hexadecimal como en binario, y si es un tipo positivo, o sea, de tipo int o de tipo word o de tipo unsigned int, y la unidad en la que está referenciado, así como el factory setting. Así que para poder acceder necesitamos saber sí o sí esta tabla de parámetros actualizada. Bueno, pues así por ejemplo, pues algunos de los parámetros que podemos encontrar, el LCR o el ACC, la aceleración o la velocidad más alta o la más baja, pues son algunas de esas direcciones. Pues tenemos que tener claras esas direcciones para luego poder leer o escribir sobre dichos parámetros. Sin embargo, existe una funcionalidad que es la del IO Scanner, que es la que vamos a empezar utilizando, que nos simplifica mucho la comunicación con el variador, que lo que tiene básicamente aquí es como un conjunto de 4 registros. Bueno, esto que tenemos aquí son, como hemos hablado, parámetros específicos de la comunicación. Tenemos estos que hemos hablado aquí arriba y estos grupos, el ICS, OCS, ICA y OSA, que son estos de aquí. ICS básicamente son 4
a su vez 4 parámetros o 4 registros, otros cuatro, en total hay 16 que tienen una característica curiosa, es decir, estos 4 lo que tienen es, básicamente son como punteros que apuntan a cierta dirección de memoria, es decir, a cierto parámetro o cierto, o sea, a cierto parámetro del variador. Por ejemplo, NMA2 por defecto apunta al parámetro RFRD, que es la referencia de velocidad. Y aquí tenemos las destinadas a escritura, estas son las destinadas a lectura, y las destinadas a escritura, pues aquí tenemos, por ejemplo, el NCA2, lo que hace es apuntar a la dirección de referencia de velocidad, y esta es la velocidad real, bueno, perdón. Y, o sea, aquí lo que estamos haciendo es que tenemos un puntero que apunta a un parámetro. Y luego tenemos otros registros asociados a este uno, por ejemplo, con NMA2 tenemos el registro NM2, que realmente lo que hace es como una imagen del valor que tiene el parámetro al que apunta. Aquí tendríamos, por ejemplo, el valor de RFRD, que porque NMA2 apunta a este parámetro, y aquí tendríamos, por ejemplo, el valor de LFRD que corresponde con el parámetro al que apunta este otro parámetro. De forma que nosotros también podemos escribir o leer indirectamente sobre los parámetros de velocidad, por ejemplo, estos dos, escribiendo sobre estos dos porque previamente estos están apuntando a dichas direcciones. A ver, es un poco complicado, pero esto lo hace básicamente porque existe una forma de escribir directamente, que es la que tenemos aquí, la 23, que básicamente lo que hacemos es escribir 4 palabras y leer 4 palabras que corresponden con estos 4 registros que tenemos predefinidos previamente. Ya te digo, es un poco complicado lo que está haciendo, pero de esa forma, con una sola petición, realiza la comunicación periódica con el autómata y el variador. Entonces, aquí vemos que hay dos registros, bueno, el RFRD y el LFRD, ya los hemos dicho, que es la referencia de velocidad y la velocidad real que lleva el variador en ese momento. Esto, el ETA, es un parámetro muy importante, igual que el command, que es los estados. Entonces, el ETA y el command básicamente lo que me hace es, con estos dos parámetros voy a controlar y reflejar el estado básico del variador. Según el fabricante, lo que tenemos es el manual de la comunicación Modbus que acabamos de comentar. Ahí lo que explica es que los estados en los que puede estar el variador, que puede estar en ETA 50, ETA 33, ETA 37, y para moverse de uno a otro nos tenemos que aplicar ciertos parámetros a la palabra o al el registro command. Abajo nos explica un poquito mejor. Básicamente son bits, cada bit de dicha palabra command son como unos flags, de forma que activando o desactivando ciertos bits pasamos de un estado u otro. Cuando hay un fallo, reseteamos, lo ponemos en modo forward, en reverse, etc. Y esta es lo mismo. Cada uno de los flags o de los bits corresponde con un tipo de estado que al final nos permite entender o ver cómo funciona. Es un poco complicado, pero en la práctica lo podemos resumir de la siguiente forma. Básicamente, nosotros para poder encender el variador o ponerlo en modo run, lo que tenemos que es que al iniciar el variador deberemos enviar la referencia de velocidad al parámetro LRFD y luego ponemos command igual a 6, command igual a 7 y command igual a 15, y con eso lo que hacemos es pasar del switch on disable, ready to switch on y operation enable, y vamos pasando de un estado a otro. Y luego para parada, pues ponemos command 7 y pues, entonces pasamos de run a ready. Sería como la básico dentro de las posibles combinaciones. Como vemos, aquí tenemos la posibilidad de un quick stop. En caso de que haya una avería, un error, pues tendríamos que ir aplicando un comand u otro para volver a los estados correspondientes. Pero vamos, básicamente esto sería la operación básica. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, realmente, ¿cómo lo vamos a hacer cuando trabajemos con el autómata? Bueno, pues con el autómata lo que hacemos es utilizar un software de programación, en concreto el EcoStructure Machine Basic, y bueno, después de haber creado un programa nuevo y seleccionado un autómata concreto y haberlo definido, ¿vale? Aquí nos permite básicamente dos cosas. Una es utilizar la funcionalidad IOScanner y otra es directamente escribir read-write sobre los parámetros correspondientes sin utilizar las funciones de esta IOScanner y por tanto los registros punteros de los que hablábamos antes. Entonces,
¿qué hacemos cuando hacemos IOScanner? Bueno, IOScanner básicamente lo que haríamos sería, cuando creamos el programa, creamos, o sea, lo que hacemos es, clicando sobre dicho, en configuración, clicando sobre dicho puerto, lo definimos como Modbus Serial IOScanner, la velocidad, paridad par, pondríamos RS485, luego cogeríamos, seleccionaríamos qué es el Modbus RTU, elegiríamos el número de dispositivos, en este caso he elegido un solo dispositivo, que lo llama un drive 0, y bueno, el timeout, el tipo de dispositivo. Eso es importante porque como son variadores de Schneider, tiene ya predefinido la comunicación con cada uno de los variadores existentes de dicho fabricante, con lo cual nos simplifica mucho la comunicación. Así que elegiríamos una TV12, le daríamos drive 0 y aquí tenemos tanto las peticiones como los canales. ¿Esto qué es? Bueno, pues y tendríamos que poner también la dirección del esclavo, en este caso la correspondiente. Hemos puesto un 1 antes en la dirección del esclavo en el address que hemos configurado en el parámetro, aquí pondríamos la misma. Bueno, volviendo al tema de peticiones y canales, las peticiones básicamente, esto no hace falta tocarlo, pero es interesante verlo, lo que está haciendo básicamente es definir básicamente los punteros con los que luego va a trabajar. Fijaros que el 12701 hasta el 12704 y el 2122 corresponden con lo que veíamos antes, que eran los punteros, el NMA1, NMA2, el NCA1 y el NCA2 que tenemos aquí. Además, entonces por defecto, este apunta a ETA, este apunta a RFRB, este apunta a coma y este apunta a LFRB, pero además también crea dos punteros nuevos que son que apuntan al parámetro ETI y al parámetro de P0, que básicamente son el Extended Status Word y el Fault Code on Dashboard. Esto sirve para luego ciertas de las funciones que tiene ya definida, tiene predefinida o que tiene la funcionalidad, pues la necesita y por eso tiene estas dos palabras también incorporadas. Como digo, aquí mucho no podemos tocar, pero es interesante ver cómo cada uno de estos offsets apunta al valor inicial que estamos hablando. Por ejemplo, el 12701, que es el NMA1, apunta al 3201, que es básicamente lo que tenemos aquí. El 3201 es la palabra que tenemos aquí, el 3201, ¿lo ves? El ETA. Bueno, dicho esto, pasamos al tema de lo que hablábamos de la gestión de peticiones. O sea, aquí teníamos que si pinchamos en peticiones tenemos esto y los canales aquí. Esto también es el asistente de canales, es curioso porque lo que básicamente me define es la frecuencia con la que realiza las comunicaciones. Esto también es interesante. Fijaros que aquí está realizando cada 200 milisegundos una petición en la que escribe cuatro parámetros y lee dos, que básicamente son los que tenemos antes definidos. Pero estos 200 milisegundos es importante porque lo que me está diciendo de alguna forma es cada cuánto se comunica con el variador. Es decir, que si hay una modificación, bueno, básicamente el tiempo de retraso máximo que se puede producir en la comunicación viene a ser estos 200 milisegundos. Por ejemplo, si queremos una instrucción de arranque o cuando reporta un fallo del variador, tenemos que contar con que va a haber este retraso. Bueno, y con esto pues ya podríamos empezar a programar. Básicamente, nosotros cuando después de configuración, vamos a programación y bueno, aquí tenemos, no se ve muy bien, pero básicamente lo que hacemos es, pinchando aquí, vamos a las funciones drive, que son las que tenemos aquí, el power, jog, move bell, stop, read status, read motion state y reset. Estas funciones las encontramos en el manual de funciones avanzadas. Si vamos aquí al guía de biblioteca de funciones avanzadas, eh, bueno, vamos a verlo, tenemos aquí las funciones drive, las que estamos comentando aquí, reset, read motion start, read status. Bueno, vale la pena leerlas con detenimiento cuando vamos a trabajar con ellas, aunque de forma resumida, básicamente lo que tenemos es un bit de activación que cuando se hace un franco ascendente se ejecuta. En este caso, básicamente vamos a trabajar con tres funciones básicas. Power on, que lo que hace es convertir de ready a run. Luego tenemos la referencia de velocidad que viene dada por un potenciómetro, que en este caso lo hemos multiplicado por 2 para meterla como parámetro. Y aquí tenemos la función move velocidad, cuando hace un bit ascendente se ejecuta y arrancaría.
y la función de stop, básicamente. Son las dos que tendríamos que utilizaríamos. Y con esto, bueno, ya podíamos empezar arrancando el variador, como vemos en la siguiente simulación. Iniciamos la simulación. Primero está en modo ready. Le damos a enable a la función power, se mueve en modo run y ya a partir de ahí podemos activar el modo de velocidad y se arranca. Podemos coger y como tenemos con el potenciómetro variar la velocidad y con el siguiente modo activamos la función stop y el variador se detiene y hace la parada. Bueno, básicamente es esto. Bueno, y ahora vamos a ver cómo realizar lo mismo que hemos realizado antes con las funcionalidades de scanner, pero directamente pues con las funciones de read-write, de lectura y escritura típicas de Modbus. Eh, de hecho, esta es la forma que se tendrá que comunicar cuando no tengamos un automata y un variador de tipo Schneider que tenga esta funcionalidad. Tendríamos que acudir pues eso, a las funciones Modbus estándares. Entonces, bueno, básicamente en el caso este lo que tendremos que hacer es coger y el protocolo, en vez de poner Modbus y scanners, poner solo Modbus. El resto de cosas las dejamos igual con la velocidad de transmisión, la paridad, etc, etc. Y bueno, en cuanto vamos a programación, pues las dos funciones que nos encontraremos, la tenemos, bueno, si vemos en la guía de funciones genéricas, la función readBar y writeBar. Las tenemos dentro de las funciones genéricas en la parte de objetos de comunicación, esas dos funciones. Básicamente lo que tenemos que saber de esas funciones que es, bueno, pues tenemos un bit de entrada que cuando se pone a flanco ascendente se ejecuta y una salida DON que nos permite saber que la lectura, o sea, la petición de lectura y la respuesta se ha realizado correctamente. Esto es muy importante porque no debemos realizar otra petición de lectura o de escritura hasta que no estemos seguros que se ha realizado mediante la activación de este bit. Bueno, eso lo hacemos, por ejemplo, más abajo lo veremos que lo que hacemos es realizamos una petición y hasta que no se ha ejecutado no realizamos la siguiente. Si no, podría haber conflicto en el bus de comunicación RS485. Vale, entonces, bueno, una vez dicho esto, básicamente tanto lectura como escritura son muy similares los parámetros, que básicamente, bueno, hay que ver cuáles son los interesantes. El link por defecto es si tuviéramos más puntos serie. El ID es el importante, es que dice la dirección del esclavo que hemos definido. Bueno, el timeout lo dejamos por defecto. En principio, eso es para leer una palabra, aunque también podemos encontrarnos en otras funciones avanzadas que lo que hace es varios tipos de lectura de un byte o de una palabra o de múltiples palabras. Bueno, en principio, esto son más o menos habituales lo que es la estructura. Se leería una primera palabra, el first object, la dirección del parámetro o de la primera palabra que vamos a leer, y quantity, en principio si solo leemos una palabra pondríamos un 1. Si vamos a leer varias palabras sucesivas, pues pondríamos un 4 o lo que sea. Y el index data, esto es la marca del PLC asociado a dicha función. Entonces, por ejemplo, si vamos a leer un valor, el valor se escribe en dicha marca. Por ejemplo, si ponemos aquí un 20 en la MW20. Y lo mismo para escribir, cogemos el valor que existe en la MW20 y lo escribimos y lo mandamos en la trama de comunicación Modbus. Bueno, pues básicamente esto es las funciones de lectura y escritura. Eso sí, hay que saber las direcciones, las adres de los registros que queremos leer o escribir asociados. Y bueno, en cuanto a lo que es la secuencia, pues hay que tener claro lo que nos dice el manual, lo que nos dice el manual Modbus del variador, o sea, los estados y los comandos que tenemos que realizar para ir cambiándolo de estado y de parado a arrancado. Bueno, esto vamos a ver cómo sería. En principio, aquí tenemos un programa sencillo. Lo primero que hacemos es coger la lectura de referencia de velocidad de la entrada analógica, como hemos hecho en el otro, lo multiplicamos por 2 y luego guardamos una variable que es la que luego utilizaremos para enviarla a través de la función writeBar. Y luego también, por otro lado, pues tenemos que escribir la palabra command en esta dirección de memoria, que es la que tenemos aquí, que por defecto empezamos con el 8.0, que significa resetear, y bueno, en principio la vamos a poner para que esté en modo NST el variador inicialmente.
eh, lo enviamos y con eso reseteamos el variador. Posteriormente lo que hacemos es seguir la secuencia que nos marca el manual, es decir, primero poner un 6, luego poner un 7 y luego poner una F, y con eso pasaríamos de NST a Ready y a arranque y acelerando. Eh, la secuencia la realizamos aquí y abajo, como lo podemos ver. Primero mandamos un 6, luego al cabo de un tiempo un 7 y al cabo de un tiempo una F, y con eso realizamos la secuencia con los bits digitales de entrada y salida que corresponden con marcha y paro del variador. Y bueno, en caso de paro lo que hacemos es enviar un 7 directamente, que es lo que tenemos aquí. Para cuando haces una parada, pues envías un 7. Y bueno, pues ya tenemos en principio la secuencia de comandos descrita, que es la que tenemos aquí. Y por último, bueno, también pues realizamos peticiones de lectura asociadas a los parámetros de variables deseados. En nuestro caso, por defecto, pues el estado, que es la eta, y la lectura de velocidad del variador, aunque podríamos gastar pues el que quisiéramos o los que quisiéramos y meterlos en las marcas asociadas, como por ejemplo la corriente estimada o lo que sea. Vale, pues esto sería un poquito el resumen de cómo hemos hecho la programación de la comunicación del PLC con el variador, tanto con las funciones read, write como las funciones de la funcionalidad IO Scanner.